Hola, ¿qué tal? Que seas bienvenido a este espacio que se llama Leamos Juntos, donde estamos leyendo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y también Venciendo la Lujuria. Son dos libros hermosos que hemos estado leyendo. Ya estamos en la parte 16, si no me equivoco, 17 del libro de Lucas. O sea, no que vayamos en el capítulo 17, sino que hemos demorado 17 partes en el trayecto de esta lectura. De hecho, vamos en el capítulo 6, aproximadamente un tercio del capítulo 6. Entonces, como pueden ver, hemos estado muy pausados. No es un estudio tampoco exhaustivo, simplemente es así muy, muy platicadito, muy de que entendamos la lección del día, pero también que conozcamos el contexto general de esos pasajes. Y bueno, gracias por conectarse, gracias a los que están ahí en YouTube o en Facebook con el usuario KEPFM, también a los que nos siguen en Twitch y los que nos ven en la retransmisión. Sea que estés volviendo o yendo al trabajo o camino a alguna responsabilidad o en casa, pues bueno, me da mucho gusto que me permitas estar ocupando un espacio de tu tiempo para poder juntos reflexionar acerca de la Biblia, de lo que la Biblia quiere para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra. Hemos estado leyendo, como les digo, el Evangelio de Lucas. Lo último que vimos fue como Jesús escoge a 12 de sus discípulos, hay una gran multitud de hombres y mujeres, y elige a 12 para ser sus apóstoles, no solamente discípulos, pero también apóstoles. Y vimos algunas de las características de esas personas que a primera vista podríamos pensar que si Dios escoge a alguien, tendría que ser una persona extraordinaria, una persona con valores morales altos y reconocida por el pueblo. Pues bueno, vemos aquí que de hecho es todo lo contrario, vemos a cualquier tipo de persona dentro del grupo de los apóstoles de Jesús. Personas, algunas cultas, algunas incultas, algunas alineadas con la forma de los romanos que en este momento están sometiendo al pueblo de Israel, otras en contra, y bueno, personas que le van a ser infieles en algún futuro. De hecho, casi todos, más bien todos, le fueron en alguna forma infieles, y en alguna forma le traicionaron. Destacamos el asunto de Judas, pero lo que es verdad es que cada uno de los apóstoles le jugó mal. Y de hecho, por una parte, nos refleja también a nosotros. Nosotros que hemos llegado, que queremos encontrarnos con Jesús, volteamos a ver nuestra condición y podemos decir, es que, ¿cómo es posible que Dios voltee a verme? Bueno, pues dale un vistazo a los santos que muestra la Biblia y verás que no hay santo, dice un dicho, no hay santo sin pasado, pero también no hay pecador sin futuro. Entonces también eso nos motiva a integrarnos al pueblo de Dios. Y también nos ayuda a bajarnos un poco los humos porque nos recuerda de dónde hemos venido. Si en algún momento perdemos el piso y pensamos que siempre hemos sido lo que somos ahora, personas de alguna forma mejores que nuestro pasado, bueno, mejores que la mayoría, más bien dicho, pues podemos darle un vistazo a nuestro pasado y reconocer que no ha sido por nosotros, que ha sido a través de la misericordia de Dios. En eso nos quedamos y ahora vamos al versículo número 20 del capítulo 6 de Lucas. Como ustedes saben, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, pero es equivalente a cualquier otra traducción. Si tienes ahí una Reina Valera, una Biblia latinoamericana o de algún otro tipo, pues puedes seguirme en la lectura. Nuevamente, capítulo 6, versículos 20 en adelante. Volviendo su vista hacia los discípulos, decía: Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en este día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes los que buscan ser saciados, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán.
Ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Y oramos. Señor, gracias por tu amor, por tu enorme misericordia hacia nosotros y por esta palabra, Señor, que hemos de escuchar y de leer, Señor. Gracias porque estás al cuidado de nosotros, porque no has soltado nuestras manos, Señor. Y estas misericordias, estas bienaventuranzas, Señor, también pueden ser para nosotros. Te pido, Señor, que si alguno de los que está viendo o escuchando esa transmisión no tiene certeza de tener estas bendiciones, le permita, Señor, abrir sus ojos y aceptar el enorme regalo que tú le estás ofreciendo, Señor. Que no retenga su mano, Señor, de venir a tu presencia y rogarte que tú cambies su vida. Te agradezco porque esta oportunidad es diaria, esta oportunidad se renueva cada mañana y los pactos, Señor, que tú has hecho con tu pueblo, con aquellos que hemos venido a tu presencia, no dependen de nosotros, sino solamente de ti, de tu gracia, de tu cuidado y de tu amor. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén. No había visto, como que agacho mucho la cabeza y esto me queda muy bajo, pero bueno. Bueno, pues ahí estamos. Estamos exactamente en el lugar donde nos quedamos la vez pasada. Parece esto un pleonasmo, pero me refiero a que no hemos cambiado de lugar. Recordemos lo que vimos el día de ayer. Jesús va a un lugar apartado, se pone ahora toda la noche, amanece y escoge a los 12 discípulos. Después desciende con ellos, con los 12. Y entonces se encuentra con una gran multitud, primero de los discípulos, pero también con una muchedumbre de las personas que necesitaban ayuda, tanto material como espiritual. Eh, Personas enfermas, personas endemoniadas, personas pobres, personas de todos tipos. Voy a leer el 18, que son los versículos anteriores. Que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Este es nuestro contexto inmediato de esta escena. Las bienaventuranzas no son algo aislado de todo lo que está pasando en la cronología que hemos visto hasta ahora. Entonces, nuevamente, Jesús sube al monte, ora toda la noche, vela ahí, llama a algunos discípulos, los nombra apóstoles, desciende con ellos, encuentra a una multitud de discípulos junto con una muchedumbre de personas que necesitaban, que estaban enfermas, que habían demoniados y que había pobres. Y ellos buscaban tocar a Jesús porque sabían que de él salía un poder que a todos sanaba. Entonces, versículo 20, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Interesante aquí. Primero, por el ademán físico que hace, voltear hacia sus discípulos. Aunque se está también dirigiendo a la multitud, en este momento voltea directamente hacia ellos y les dice: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y empezamos a ver aquí una diferencia en el concepto que está abarcando Jesús acerca de la pobreza. Bien pudo haberse dirigido a la totalidad, a la totalidad de las personas, porque había muchas personas pobres, enfermas, desamparadas. Pero en algún momento del discurso se dirige a sus discípulos. Ojo, no solamente a sus apóstoles, se dirige a sus discípulos y les dice: bienaventurados ustedes porque son pobres, porque ustedes es el reino de Dios. ¿A qué pobreza se refería Jesús? Pudiéndose haber referido a la pobreza material de las personas, se refiere a una pobreza que parece exclusiva de aquellos que lo seguían. Recordemos algunas de las características que mencionamos ayer de los discípulos de Jesús. Eran personas que dice que, como Mateo, dejándolo todo, seguían a Jesús. Dejándolo todo, seguían a Jesús. Personas, como habíamos visto también, que no son las más aptas para el cargo, no son muchas veces las más limpias, no tienen las manos limpias en muchas ocasiones. Tenemos dos elementos: que habían dejado todo y que no eran perfectas. Más o menos podemos empezar a bosquejar el tipo de pobreza a la cual se refería Jesús. Una pobreza, para empezar, que no estimaba las cosas materiales como superiores
a su necesidad primordial. Eran conscientes de su necesidad primordial, por así decirlo, de su pobreza espiritual. No eran como otros que decían ser ricos, decían ser hijos de Abraham, decían no necesitar de un Mesías como Jesús que les salvara, que les sanara. Ellos estaban contentos con su posición, con sus reglas, con sus normas, de hecho, con ejercerlas a través de la coacción, de hacer daño a otros. Jesús hace 2 días platicamos que Él les pone esta pregunta a los pies de los fariseos y escribas para que contestaran: ¿qué es lícito? ¿Salvar una vida o destruirla? Diciendo, pues ustedes me critican por salvar una vida en día de reposo, pero parece que a ustedes no les importa destruir una vida en ese mismo día. Entonces, vemos personas cuya pobreza espiritual les hacía anhelar lo que Jesús podía completar en ellos. Por eso, ellos eran ciudadanos del reino de los cielos. Dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Versículo 21. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Entonces, hambre y lloro. Y parece esto ridículo, ¿no? Porque aquí hay una aparente contradicción. ¿Cómo puede ser bienaventurada, cómo puede ser feliz o doblemente feliz una persona que tiene hambre y una persona que llora? Es como de locos, ¿no? Pens Para ejemplificarlo, me gustaría remontarme al libro de Nehemías, en sus capítulos finales, habla de que después de que los hombres habían leído la ley de Dios, todas las personas, todos los que podían entender, hombres y mujeres, perdón, había un lloro tremendo que se escuchaba a lo lejos, por arrepentimiento y por el dolor que les causaba haber defraudado a su Dios después de todo lo bueno que había sido. Ellos habían pecado tomando mujeres de los extranjeros, que ellos lo tenían prohibido, y también habían pecado aprovechándose de la necesidad de sus hermanos, cobrándoles muchísimo por préstamos. En ese contexto, al escuchar la palabra de Dios, la Torá, ellos se dan cuenta que estaban haciendo completamente mal y se arrepienten, lloran y cambian su conducta. Se nos habla entonces que este lloro viene de el entender la condición de uno. El hambre de igual forma, cuando nosotros dejamos de pensar que estamos saciados y que necesitamos ayuda, pues reconocemos nuestra hambre y sed de Dios. Hay quienes ven en este discurso de las bienaventuranzas una progresión desde la persona que conoce su condición de pobreza, pasando por la persona que se siente hambrienta y que llora su pecado, que se siente hambrienta de justicia, que es pobre de espíritu y que llora de arrepentimiento, probablemente también de gozo. Entonces vemos como un proceso y un diagnóstico sobre ese proceso. ¿Eres pobre de espíritu? Bueno, pues también siendo pobre, porque eres pobre, a raíz de que eres pobre, que reconoces tu pobreza, pues mira, también eres poseedor del reino de los cielos. Así como tienes hambre, tú serás saciado. Y así como lloras, también vas a reír. Parece esto no solamente ser un antes y un después, sino una causa y efecto. Porque lloras, vas a reír en este sentido que hemos abarcado. Porque tienes hambre, vas a ser saciado. Y porque eres pobre, vas a tener el reino de los cielos. Vamos incrementando el nivel de esta progresión. Versículo 22. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Ok, vamos subiendo la categoría. Ahora no solamente es un asunto interno, mi hambre, mi sed, mi pobreza, sino la persecución de algo externo. Cuando los hombres hablan más mal de los cristianos, los aborrecen. Ojo, por causa del Hijo del Hombre, deberíamos alegrarnos y saltar de gozo, porque es nuestra recompensa, dice el versículo 23. Es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Entonces, en esta progresión de las bienaventuranzas,
Va a haber un momento en que el mundo y las personas que son del mundo van a atacar a aquellos que por causa del Hijo del Hombre sean justos. ¿Cuál es cuál es el diagnóstico, o la recompensa, o el efecto de esa persecución? Bueno, pues ahí dice que deberíamos sentirnos gozosos y saltar. Alégrense en este día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Entonces, primer efecto, deberíamos alegrarnos de padecer por causa de la justicia. Deberíamos sentirnos felices de que nuestra recompensa sería grande en el cielo. Incluso deberíamos sentirnos identificados por los profetas del antiguo pacto. Esas personas que hicieron cosas increíbles, llenas del Espíritu, y que denunciaron el mal al pueblo. Deberíamos entonces, cuando nos persigan, sentirnos en el mismo estatus, en la misma familia que los santos del pasado. Y esa es una parte maravillosa, que esa bendición realmente muy pocas personas, numéricamente hablando, la están alcanzando actualmente dentro del pueblo cristiano. Me explico. Una cosa que es requisito 100% es esto de sentirse hambriento, sentirse pobre, sentirse, o sea, más bien saberse, eh, enlutado o en luto para que Dios nos dé la alegría de la conversión. Esto es completamente necesario. La siguiente parte también es necesaria, que es padecer por Cristo, pero nos las hemos arreglado, sobre todo en Occidente, para saltarnos esta bienaventuranza. Había una transmisión de nuestros hermanos de Puertas Abiertas, que es una gran organización que apoya y difunde la labor de los misioneros a lo largo del mundo. En esa transmisión se hablaba de este pasaje y se hablaba sobre cómo hemos vuelto una maldición lo que debería ser una bendición. O sea, hemos considerado que ser perseguido es algo adverso que debe evadirse por cualquier tipo de medio. Y él mismo decía, el presentador, no estoy diciendo que no hagamos legislación para mejorar las situaciones de los hermanos en persecución, que no busquemos ayudarles, por ejemplo, pero muchas veces parece más bien nuestro afán de estar cómodos, eh, con tal de no sufrir, que el de hacer aquello que nos pudiera provocar sufrimiento de parte del mundo. ¿Me explico? Quizás estamos más interesados en cambiar la legislación de nuestro país para poder salir a la calle con una Biblia en nuestro idioma, que enfrentar las consecuencias de predicarles a otros. Como que parece mucho más artificial nuestro cristianismo, sobre todo en Occidente. Buscamos más la comodidad del poder que la incomodidad de la pobreza, o más bien de la consecuencia de ir a los lugares donde hace falta, ¿no? Donde sería mucho más tardado legislar un cambio de conducta hacia el cristianismo que ir y ayudar a una vida que conozca a Jesús. Lo que decía finalmente este presentador, y me marca mucho, es que es una bienaventuranza. No tendríamos que perdernos de esa bienaventuranza. Deberíamos buscarla y anhelarla, como nosotros buscamos que otros se sientan hambrientos y se sepan pobres espiritualmente y que vayan a Cristo y sean saciados. También deberíamos procurarnos y procurar a nuestros discípulos que sientan el sufrimiento que viene con seguir a Jesús y sientan la reacción del mundo que le rechaza. Versículo 24. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Y este versículo 26, que es el más duro de todos. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Y esa es la parte más dura, porque podríamos pensar que porque nos va bien somos hijos de Dios, pero parece que aquí dice que un distintivo de los falsos profetas es que la gente los trataba bien. El mundo los trataba bien, el mundo les hacía pleitesía, los invitaba a sus reuniones, les daba de comer, les daba lujos. Parece que esa es una señal.
Digo, no podemos decir que automáticamente todos los que tienen esto son falsos profetas, pero parece que sí, los falsos profetas tienen ese tipo de lujos. Entonces, sí nos pondría un poco en alarma. El mundo está cómodo con nosotros, es decir, cuando vamos al mundo, el mundo nos pone una silla y nos aplaude por lo tolerantes y por lo civilizados y por lo progresistas que somos, o el mundo está dispuesto a tirarnos una piedra para callarnos porque nuestro mensaje es radical en contra de los moldes de este mundo. Am, yo siempre hago una diferencia entre cultura y mundo. Cultura es algo que va a permanecer para siempre, dice Apocalipsis, am, que de toda lengua, de toda tribu y toda nación iban a adorarle, iban a inclinarse toda rodilla. La cultura va a permanecer porque toda lengua, todo idioma, desde su cultura, va a adorar al Señor. Lo que sí va a desaparecer es este mundo, este sistema de cosas perversas. Yo no estoy diciendo que llevemos a nuestra radicalidad el negar la cultura, porque la cultura es un bien que Dios provee y es un bien que Dios va a permitir hasta la eternidad. Pero sí que neguemos aquellos aspectos de la cultura que están impregnados en el mundo, esto es, de los malos deseos, de la concupiscencia, de la envidia, de la arrogancia, de la crueldad. Si algún aspecto cultural tiene estos tintes, tiene que desecharse, tiene que desecharse. En cambio, eh, cambiándolo por el buscar ser luz en aquellos lugares donde hace falta. Hablé hace rato de un tema de misiones porque finalmente este versículo toca lo que, la consecuencia de las misiones, que es la persecución, y la consecuencia de ejercer un cristianismo en un lugar hostil. Y creo que debería tocarnos un poco a todos. Eh, las bienaventuranzas son un bien o deberían de ser un bien de toda la cristiandad, no nada más de algunos pocos. No tendríamos que pensar que esas son como un buffet del cual podríamos escoger qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan. Lo triste es que hay personas que ni siquiera toman la primera parte, que es sentirse pobre en su espíritu e ir a Dios para que Él nos haga ricos, nos vista con ropas nuevas y nos ponga anillos en los oros, anillos en los dedos. Eso es muy triste, que hay cristianos que no lo son, que evaden todas las bienaventuranzas. Pero igualmente también es triste que aquellos que hayan nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, yo que soy de una tradición pentecostés, que también tengan el bautismo del Espíritu Santo. Es triste que esas personas no estén dispuestas a tomar, a arrebatar las demás bienaventuranzas, como que nada más hay una parte de cosas que sí arrebato, que sí soy valiente, pero para el resto de cosas, como padecer por la causa de Cristo, para llevar el evangelio a otras personas, parece que ahí ya no arrebato, ahí no me corresponde, no siento el llamado, bla. Y la verdad es que lo que nos dice este pasaje en Lucas, en las bienaventuranzas, es que esas cosas son para todos. Aquel que se llame cristiano tiene todas estas bienaventuranzas. Mateo 28 es para todos. Todo aquel que se llame cristiano debe ir y predicar a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que enseñó Jesús, porque Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, y porque Él ascendió y nos dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Bueno, recibió toda potestad en el cielo y en la tierra, y por tanto podemos hacer lo que acabo de decir. No es un buffet, este es como el punto principal de esta enseñanza. Las bienaventuranzas no son un buffet. No podemos escoger qué tomar y qué no. No podemos ir solamente a la barra de postres y decir, esto es para mí, soy un hijo de Dios y merezco esto. También hay que ir por lo que no nos agrada. Y bueno, lo interesante es que este tener que ir porque lo que nos agrada, aún tiene una escala menor comparado a lo que nos dice el texto. Podemos ir por aquello que nos va a proporcionar el sumo gozo. Bienaventurados ustedes cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas.
Al final de cuentas, tampoco es un deber como algo que debería desagradarnos o que sea desagradable. En el corazón del cristiano tendría que ser esto una fuente de gozo. Soy digno de recibir el mismo trato que recibieron los profetas y el mismo trato que mi Señor. Soy digno y mi nombre está escrito allí y me deleito en que puedo ser parte de este reino. Grande es en el cielo mi galardón, mi recompensa, sencillamente porque he hecho lo natural para mi nueva naturaleza, lo que es consecuente a mi nueva naturaleza, dado que soy hijo de Dios, el mundo me aborrece, porque ejerzo mi responsabilidad como hijo de Dios y eso eventualmente me llevará a recibir una recompensa enorme en el cielo. Entonces, es un doble llamado. Por una parte, a tomar todas las cosas que nos ofrecen el discurso de las bienaventuranzas, no quedarnos con lo poco. Y segundo, a gozarnos en cada una de las cosas que vienen aquí. Desde el sentirnos pobres de espíritu hasta el sabernos enemigos del mundo y presas de sus ataques. Lo dejamos hasta aquí. Creo que ha sido una muy, muy linda enseñanza. Recordemos, estamos en este momento hablándole, donde Jesús le está hablando a una multitud constituida por sus apóstoles, por sus discípulos y por una muchedumbre.